El 44% de los españoles entre 6 y 64 años son usuarios de videojuegos, una industria que factura en torno a 1.400 millones de euros al año. Sin duda un sector en auge que conoce muy bien eVisual, la escuela de nuevas tecnologías que hoy visitamos en Empresas de Valladolid. Muy buenas, David Lorenzo. Muy buenas, ¿qué tal? CEO de eVisual, esa escuela de nuevas tecnologías en las que tenemos mucho por descubrir, ¿verdad? Por supuesto, si queréis pasamos y lo vemos. Venga, pues vamos. Vamos. Y ya estamos preparados para conocer mejor eVisual, pero David, para comenzar a conoceros, lo primero es que nos contéis a qué os dedicáis. Bueno, pues realmente somos un centro de formación, somos una escuela enfocada a las nuevas tecnologías. Lo que actualmente podemos entender como las profesiones del futuro, realmente son las profesiones del presente. Temas como, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos, efectos especiales para cine, ilustración digital, son puestos de trabajo que a día de hoy se están requiriendo muy alto nivel. Y básicamente es a lo que nos dedicamos, a formar a nuevos profesionales, a nuevos estudiantes y los convertimos en profesionales para estas áreas. David, hablamos de un centro de formación que actualmente cuenta con ¿cuántos alumnos? Desde que empezamos, porque nosotros no empezamos donde nos encontramos ahora, empezamos en un local que apenas tenía 38 metros cuadrados, estábamos todos ahí metidos. Hasta el día de hoy, en presencial, 300 alumnos y en online son varios miles. ¿Y cómo es el método de formación que utilizáis para enseñar a vuestros alumnos? Creo que utilizamos un método que a mi parecer es el único método válido, que básicamente consiste en proyectos reales, en que los alumnos trabajen bajo proyectos reales. Evidentemente, cuando empiezan no tienen conocimientos suficientes para realizar una gran producción, pero sí van teniendo conocimientos para realizar producciones quizá de un nivel técnico más bajo. Justo empezamos haciendo eso, cogemos o proyectos que ya existan o diseñamos nosotros un proyecto y que los alumnos vayan trabajando. A la vez que van aprendiendo nuevas técnicas, van desarrollando ese proyecto. A medida que vamos avanzando en nuestra formación, que son 9 meses, vamos implementando dificultad en todas las áreas, en todas las destrezas. ¿Qué conseguimos? Que al final de terminar la formación, los alumnos hayan hecho varios proyectos, insisto, basados en proyectos reales, a la misma calidad que lo hacen las grandes empresas o grandes multinacionales, y eso a su vez es un objeto para que luego a ellos les sirva para encontrar trabajo. Siempre decimos que si un alumno es capaz de realizar proyectos a un nivel de calidad igual que el de una empresa, una multinacional, es mucho más fácil para él poder aplicar o encontrar un trabajo. ¿Aquí pueden venir a formarse alumnos con todo tipo de niveles o hay que tener unos conocimientos previos? Eso fue crucial al principio cuando empezamos nosotros. Ya llevamos 5 años y al principio no había nada, y a día de hoy entendemos que no hay nada que tenga un poco que ver con esto. No existe un bachillerato específico, no existe nada. Entonces nosotros no requerimos ningún conocimiento ni estudio previo. Solo ganas, el que quiera estudiar con nosotros puede hacerlo sin importar la edad, sin importar los estudios, si tiene, si no tiene, lo que haya hecho antes. Para poder formar correctamente a vuestros alumnos, contáis con los mejores profesores. Háblame un poquito de ellos. Muchas veces, por ejemplo, nos han ofrecido impartir formación, pero de algún área, y como no hemos encontrado un profesional
que esté a la altura de las calidades que nosotros tenemos aquí, no lo hemos impartido, no pasa nada. Al fin y al cabo, todos los profesores que estamos aquí somos profesores certificados. ¿Esto qué significa? Que las empresas desarrolladoras de software avalan la formación que nosotros damos. Imagino que todo el mundo, si tienes una dolencia o tienes algún problema de salud, quieres que te atienda un médico que esté colegiado, que esté certificado, que tenga su carrera, que tenga sus estudios, su título, etc. Nosotros tenemos que estar al mismo nivel. Si las marcas de software, en este caso, nos avalan, incluso cuando va a salir una nueva actualización, nosotros conocemos qué actualización va a haber antes de que salga al mercado. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos reciban la formación de la forma más actualizada posible. Aquí en iVisual también contáis con una formación online. ¿Qué tipo de procedimientos se sigue para que los alumnos puedan formarse a través de Internet? La metodología online se basa, nosotros compramos una escuela online hace 1 año y medio, una escuela que ya funcionaba, ya tenía 7 años de vida, que se llama VFX Learning, y básicamente lo que hicimos fue implementar toda la formación que nosotros teníamos en el portal. ¿Cómo es la formación? No son vídeos pregrabados que nosotros nos los preparamos en casa y los subimos y el alumno los hace. Son directamente las mismas clases que los presenciales, con las dudas que le salen a los presenciales. Es decir, un alumno online, esté desde donde esté, cualquier parte del mundo, se conecta a tiempo real a nuestra plataforma. Si tiene alguna duda, se puede conectar, hablar con el profesor que sea, preguntar las dudas que pueda tener y se resuelven a tiempo real. Otra cosa interesante es que la formación la tenemos tanto en inglés como en español. En español es verdad que nos funciona bien en España, parte de Latinoamérica, pero la formación en inglés nos ha abierto mucho más abanico. Desde la escuela, desde que empezó hasta el día de hoy, hemos superado ya los 100.000 alumnos formados. Tenemos alumnos de Estados Unidos, India, China, Japón, bueno, todo el mundo. Comenzáis hace 5 años aquí en iVisual. ¿Con qué objetivos ponéis en marcha este proyecto? Pues al principio fue un poco locura, porque nosotros no veníamos del mundo ni empresarial ni nada. Nosotros éramos profesores que nos dedicábamos a dar clase por cuenta particular, para que lo entendamos, pero un día decidimos oficializar un poco todo esto. Y como os comentaba, empezamos al principio con unas instalaciones muy pequeñitas, pero luego, a medida que vamos teniendo más alumnos, a medida que se va generando ingreso, ves que puedes reinvertir todo ese dinero, esos fondos, en mejorar instalaciones, en mejorar equipos, en que los alumnos cada vez tengan más comodidades, más facilidades, y nos encontramos ahora en el momento, yo creo que de la escuela, más alto. ¿Qué queremos hacer a medio? Incluso ya lo estamos empezando a hacer, convertirnos en productora, o sea, convertirnos en un estudio de videojuegos donde cojamos a los alumnos que se han formado con nosotros, que se han formado con las técnicas y con la metodología de trabajo que utilizamos los profesores, buscar proyectos. Lo hemos hecho bajo una marca que se llama Holagram, y estamos buscando clientes. De hecho, ya estamos trabajando con proyectos utilizando mano de obra. Evidentemente se les contrata y se les paga a alumnos que se han formado con nosotros. ¿Y después de 5 años podéis decir que habéis cumplido esos objetivos con los que comenzasteis? El problema es que siempre te pones un objetivo más. O sea, es como una cebolla. Cuando quitas una capa aparece otra. Un poco nos pasa así. En ningún momento pensábamos crecer tanto ni meter formaciones que a lo mejor a día de hoy tenemos. De hecho, la escuela empezó como una escuela solo para hacer 3D, pero luego evidentemente vas conociendo a uno, vas conociendo a otro y se va ampliando la gama de formaciones. Lo de la productora es nuevo. Vamos a estar bastante tiempo, me imagino, trabajando en ella, haciendo que crezca, consiguiendo muchos más proyectos, y luego en un futuro, pues Dios dirá, todavía no está pensado. Tanto en la formación online como en la presencial, ¿qué tasa de empleabilidad ofrecéis a vuestros alumnos? Nosotros tenemos varias metodologías para que nuestros alumnos encuentren empleo. Nosotros no somos una escuela donde la gente viene, se forma con nosotros y una vez que ha terminado nos olvidamos de ellos y hasta luego. Me atrevo a decir, es que es verdad que yo mantengo a día de hoy contacto desde el primer alumno, que de hecho trabaja con vosotros en la televisión, hasta el último alumno que pueda tener. Después de la formación seguimos hablando con ellos. Si alguno no ha encontrado trabajo,
les aconsejamos por dónde deberían tirar, qué es lo que deberían, a qué empresas ir. También contamos con varios, vamos a llamarlo bolsa de trabajo, donde todas las ofertas, tenemos un sistema por el cual todas las ofertas de trabajo que se generan, nosotros las recibimos a tiempo real. Es decir, ahora sale una oferta de trabajo en Montreal, automáticamente nuestros alumnos tienen acceso a ella. Es un sistema privado que tenemos nosotros. Luego listado con todas las empresas, se pueden pedir prácticas para trabajar en empresas, pero me atrevo a decir también que ningún alumno lo ha requerido nunca. La tasa de empleabilidad, que es lo que estábamos hablando antes, en el área de videojuegos, que quizá es el área que más más atractivo tiene, ya contamos 2 años, este va a ser el tercero con el 100% de los alumnos empleados. David, aquí en iVisual son muchas las áreas de formación que tenéis. ¿Qué te parece si conocemos algunas de ellas? Vale, pues si queréis empezamos por el estudio de sonido. Pues vamos para allá. Y ya estamos en este estudio de grabación con David. De nuevo, cuéntame qué tipo de formación realizáis aquí. Una de las formaciones es sonido y producción musical. ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros alumnos aquí? Aparte de todo lo que es la captación de instrumentos, pues cuando viene un guitarrista, qué micrófonos colocar, dónde, para conseguir qué tipo de sonido, cuando grabamos un piano, cuando grabamos una batería, grabar cualquier tipo de instrumento, voces, etcétera. Pero no solo eso, eso es lo que más o menos toda la gente que se dedica a la formación de sonido hace. Nosotros nos gusta, además lo hemos hecho así, enfocarnos mucho en la producción musical. Es decir, que el alumno aprenda nociones, lenguaje musical, un poco de escalas, armonía, etcétera, y que sean capaces de crear música, bien sea para un artista, muchas veces viene un artista con una letra, una letra que ha compuesto y unos acordes. Pues que el productor musical, que de hecho es la profesión que dentro de este mundo creemos que es la que más salida tiene, que con pocas nociones, una letra, unos acordes, sea capaz de generarte pues una línea de batería, una línea de guitarras, él solo, en su ordenador, lo que se denomina informática musical. ¿Aplicado después a qué? Artistas, eso sí que es verdad, pero también a la creación de bandas sonoras para películas y videojuegos. Muy poca gente sabe que todos los videojuegos evidentemente requieren de música, pero no hay mucha gente que se especialice en generar música para videojuegos. Y es uno de los fuertes que nosotros queremos impulsar aquí. ¿Y el temario se adaptaría a los gustos, a las preferencias de ese alumno? A nosotros nos gusta, bien es cierto que a lo mejor viene un alumno que le gusta mucho el rock, viene un alumno que le gusta mucho el flamenco o la música electrónica. Nosotros les incitamos un poco a que escuchen todo tipo de música, se puede aprender mucho de cualquier estilo musical y además que lo generen, o sea, que lo creen. Desde solo escuchar a grandes grupos del pasado, de la actualidad, escuchar por qué han hecho esas producciones, por qué suena como suena, un disco pues, de Queen o un disco de los Rolling, por qué suena por qué se hizo así, porque todo tiene al fin y al cabo un sentido, para que si a ese alumno en un futuro le viene un grupo que a lo mejor no sea de sus gustos, por lo menos sepa cómo tiene que sonar, cómo tiene que producirlo, etc. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto, pero son muchas las formaciones que tenéis aquí en iVisual. Si te parece, voy a ir con algunos de tus compañeros para que me expliquen cada una de ellas. Genial. Y continuamos descubriendo más formaciones aquí en iVisual. En este caso vamos a hablar del diseño de interiores y la infoarquitectura. Raquel es la encargada de impartir este curso y nos va a contar todo lo que se aprende en él, ¿verdad? Sí. Cuéntanos qué aprenden los alumnos que vienen hasta aquí a iVisual a dar ese tipo de formación. Pues lo que aprenden los alumnos, por una parte, es una parte teórica sobre el diseño de interiores y las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a decorar tanto un local comercial como una vivienda. Por otro lado, pues cosas que se tienen que tener en cuenta como los espacios que nos da el cliente, la luz, el color, las texturas. Y por otro lado, luego comenzamos con el diseño 2D, la parte de infoarquitectura, que se ve en varios programas. Se empieza con un programa de 2D que es AutoCAD, donde se tienen en cuenta las medidas para el espacio y poder diseñarlo. Y luego comenzamos con los programas 3D, como SketchUp, por ejemplo, que ya todo lo que hemos hecho en 2D lo vamos a mostrar en 3D para que luego el cliente lo tenga de una manera más visual, lo que le va a quedar al finalizar su proyecto. Luego continuamos con otro programa que es Revit,
que es una novedad que nos ha facilitado Autodesk desde hace poco tiempo y que nos combina la parte 2D y la de 3D, lo que a nosotros nos ayuda mucho porque nos ahorra tiempo y nos da de una manera más visual y más fácil los dos programas que anteriormente te he comentado mezclados. Y luego, al finalizar la parte de infoarquitectura, sería el programa de Lumion, que se utiliza también para algunos videojuegos y nos muestra de una manera más gráfica y mejor toda la parte 3D, creando un vídeo, etcétera, que queda muy curioso para que lo puedan ver nuestros clientes. El programa del que nos hablabas, que es novedad, en Valladolid es el único sitio en el que se puede utilizar aquí en iVisual, ¿verdad? Sí, actualmente es la única escuela que imparte este programa, que se utiliza desde hace muy poco y que Autodesk cada vez lo está mejorando más para poderlo utilizar, pero sí es una herramienta muy buena. ¿Los alumnos que vienen hasta aquí a iVisual tienen que tener una formación previa para hacer esta formación o pueden venir desde cero y aprender lo que vais a impartir aquí en estas clases? Claro, no es necesario que tengan ningún tipo de formación anterior porque se ve desde una parte muy básica. Se empieza desde cero y luego pues se va ampliando el conocimiento y claro, bueno, nosotros nos ajustamos un poco pues al tipo de alumnado que venga, pero sí, puede ser desde cero o puede ser un complemento de algunos estudios que tengan. Por ejemplo, una persona que ha hecho su carrera de arquitectura puede venir aquí y ampliar los conocimientos de todos los programas que en ocasiones no se ven, o por ejemplo un aparejador que tampoco ve todos estos programas pero que luego sí que les puede utilizar. Salen de aquí formados y tienen muchas opciones para colocarse en el mercado laboral, ¿verdad? Claro, sí, porque una persona que cuando acaba aquí el curso puede realizar trabajos como freelance, como autónomo y dedicarse a hacer proyectos para cualquier tipo de personas, o puede trabajar para diferentes empresas, puede trabajar para una empresa de decoración, una tienda de muebles, como puede ser, por ejemplo, IKEA, o cualquier tienda de cocinas, por ejemplo, que hay, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raquel, por explicarnos todo este mundo mejor, que para nosotros es desconocido, pero gracias a tu explicación nuestros espectadores van a conocerlo mucho mejor. Vamos a continuar con nuestro recorrido por iVisual. Y otra de las formaciones que se imparten aquí en iVisual es la ilustración digital y el concept art. Y estoy con David, el encargado de impartir esas clases, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito en qué consiste este tipo de curso. Pues en el curso de Ilustración Digital y Concept Art abarcamos toda la parte del diseño conceptual, que es, digamos, la parte de preproducción para cine y videojuegos, donde se desarrollan los diseños de los personajes, los diseños de vestuario, también diseños de entornos, etcétera, que luego finalmente pues, podremos ver en las películas o en los videojuegos. Y en la última parte del curso también vemos un poco la ilustración, que engloba ya más aspectos que el concept, es una imagen ya más acabada, más detallada, que se puede utilizar para portadas para videojuegos, portadas para cómics, para novelas. También dentro de los propios videojuegos son muy habituales las ilustraciones más finalizadas. Y luego en los 2 últimos meses del curso se realiza un proyecto final, ya poniendo un poco en práctica todo lo aprendido, intentando realizar un proyecto lo más parecido posible a un proyecto profesional final. ¿Y cómo se les forma a esos alumnos? ¿Qué tipo de conocimientos se les da? Pues durante todo el curso vemos las bases artísticas más necesarias, como puede ser, por ejemplo, la anatomía, la teoría de luces y sombras, teoría del color, perspectiva, todos los campos fundamentales para un dibujante, un ilustrador, y se van haciendo una mezcla de clases teóricas con clases prácticas. Entonces hay unas clases de teoría donde se explican todos estos conceptos y después los alumnos, a base de trabajos prácticos, van perfeccionando su técnica y siempre con un constante asesoramiento por mi parte voy corrigiendo todos los trabajos, etcétera, para que puedan llegar al final del curso con el nivel deseado. ¿Hablaríamos de una temática que evoluciona muy rápido? Pues la verdad es que sí, es un campo que cada vez hay más personas interesadas en él porque bueno, los videojuegos están en un crecimiento importantísimo y el arte para videojuegos es fundamental. O sea, un videojuego no puede salir al mercado sin un proceso artístico previo, entonces realmente cada vez hacen falta más y más artistas. Es un mercado que está evolucionando mucho
Y luego a nivel tecnológico también, claro, se están poniendo grandes esfuerzos también en ese sentido, por ejemplo, con otros aparatos nuevos como pueden ser tabletas gráficas para dibujar, que son paneles táctiles grandes, o por ejemplo aparatos directamente pensados específicamente para cumplir ese fin, que antes no existían. Y la verdad es que sí, es un sector en constante crecimiento y ahora mismo está en uno de sus puntos más importantes. Y algo muy importante es saber esos alumnos que se formen en esta materia, ¿qué expectativas de futuro tienen? ¿En qué se podrían colocar una vez que salen de eVisual? Como es un sector que está en crecimiento constante, cada vez más hay muchas oportunidades laborales fuera de una vez acaban el curso, porque solamente en el sector de los videojuegos hay un montón de departamentos, dentro de los departamentos artísticos, donde hay concept artists, ilustradores, diseñadores de vestuario, diseñadores de vehículos, etcétera, todo para cine, para videojuegos, y cada vez más y más. O sea, realmente hay muchas opciones. Luego tienen también siempre los ilustradores la opción de trabajar como freelance, de ser ilustradores autónomos que puedan trabajar para diferentes empresas y diferentes proyectos, que es algo muy habitual. Pero también el mundo del cómic, el mundo de, eso, de portadas para discos de música, portadas para películas, portadas para lo que sea. O sea, realmente es un campo muy amplio donde hay muchas posibilidades de trabajo. ¿Y cuánto tiempo nos puede llevar crear una criatura? Desde cero, quizás pues, podríamos estar hablando de en torno a las 25 o 35 horas, más o menos, con un periodo de inicio de concepto, donde se trabaja todo ese concepto de qué tipo de ser estamos creando, intentamos que tenga una base realista anatómicamente, que pudiese ser un ser que pudiese existir en la realidad, en qué tipo de ambiente se movería, etc. Cuando todo eso ya está hecho, pasaríamos a una parte de perfeccionamiento, donde buscaríamos que sea lo más creíble posible, cómo se movería, dónde tendría, pues si tiene que tener pelaje o no tiene que tener pelaje, cómo tiene que ser. Y luego ya una parte final donde se hace un renderizado pintado, es decir, se intenta que parezca realista totalmente, sus texturas, el color, cómo refleja la luz, etc. Y una vez se acaba ese proceso ya estaría listo para pasar al siguiente departamento, que sería el de 3D, donde esa criatura que nosotros en Concept Art hemos diseñado en 2D, dibujada, pasaría al departamento de 3D, a hacerla en 3D y después al departamento de animación y ya podría aparecer en la película. David, ¿qué sería lo más llamativo que se ha creado dentro de estas aulas de eVisual? Hemos realizado algunos proyectos bastante interesantes y alguno de los alumnos ha creado, por ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto para unos personajes para un cómic muy interesante y uno de los alumnos realmente realizó unos diseños increíbles que fueron, vamos, a mí me parecieron muy sorprendentes, muy originales, mezclando personajes humanos con animales, la verdad es que algo bastante sorprendente. Y es que una de las cosas bonitas del concept es que es donde, digamos, se origina todo lo que luego se va a ver en la pantalla, ¿no? Es como la semilla, ¿no? Está aquí en la parte de 2D y realmente no hay muchos límites. Es un mundo donde se trabaja mucho con la fantasía, con intentar crear lo imposible y eso pasa constantemente en realidad y es lo más bonito de esta parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por descubrirnos este área de conocimiento aquí en eVisual. Vamos a continuar descubriendo más formaciones. Y aquí en eVisual también podemos crear videojuegos y tú eres el encargado, Jorge, de enseñar a esos alumnos que vienen hasta aquí. Cuéntame, ¿cómo se enseña a un alumno a hacer un videojuego? Bueno, pues el proceso de creación de videojuegos es un proceso muy largo. Empezamos con una base de programación y lo primero que hacemos es una calculadora porque es la interacción mínima, que son los botones. Después tenemos dividido como en dos grandes bloques, que sería 2D y 3D. Entonces, pues seguimos con 2D y hacemos pues, bueno, un juego de plataformas, un coche, porque los alumnos empiezan a interactuar con las físicas que hay. Y después pasamos al bloque de 3D, que sería el resto del curso, donde pues hacen el típico juego de First Person Shooter, es decir, un jugador que va con un arma por ahí moviéndose por el escenario. Después tenemos la cámara un poco más hacia atrás y se ve al personaje, eso es un tercera persona, y entonces pues hacemos una especie de Diablo 3, un RPG que van por ahí. Y por último, en los últimos años, pues hemos incorporado por demanda del mercado la realidad virtual y entonces volvemos a lo que sería el FPS, pero para unas gafas de realidad virtual.
¿Cuánto tiempo nos puede llevar crear un videojuego? Pueden ser muchos años, pueden ser unos meses. Lo que pasa es que ahora la tendencia del mercado es hacer un desarrollo corto y ya probar con los jugadores, ¿no? Entonces tenemos una alfa, podemos hacer una alfa en un mes y entonces ahí ver más o menos la esencia del juego, probar las mecánicas con los jugadores, ver qué feedback recibimos y seguir testeando y probando, ¿no? Porque también es un mercado que está en constante cambio, entonces no tiene mucho sentido lo que ocurría antes, ¿no? Estar muchos años desarrollando un videojuego. Ahora lo interesante es probarlo enseguida, recibir ese feedback y corregir sobre la marcha. ¿Cuáles serían las últimas novedades que se han introducido en el mundo de los videojuegos? Hay una tendencia, por ejemplo, al hiperrealismo, ¿vale? Están ahora, y yo digo que dentro de 10 años no seremos capaces de distinguir una imagen generada por ordenador en un videojuego de una imagen real. Entonces la tendencia ahora es a intentar ser lo más realistas posible y para eso están haciendo que se pueda tener luces en real time, es decir, luces que cambian en tiempo de juego, que hay pues reflejos en los charcos o luces ambientales que se generan. Todo eso te da una sensación de realidad que es un poco hacia donde va la industria. Y luego por otro lado pues tenemos, claro, todo lo que sería el desarrollo móvil. Cada vez es bueno, pues tenemos móviles más avanzados, móviles que nos permiten tener juegos ya no solo 2D sino 3D. Por ese lado la industria también está avanzando bastante y luego ya lo que sería el mundo de la realidad virtual con todo lo que conlleva, que también se siguen desarrollando nuevos periféricos, versiones mejoradas de las nuevas gafas, gafas en las que ya no tienes que estar conectado sino que son sin cables, gafas que escanean donde te colocas y entonces te mueves directamente por el entorno digital. Y bueno, no sabemos muy bien hasta dónde llegará. ¿Y qué sería lo más difícil a la hora de hacer un videojuego? Entender bien al jugador. Yo creo que un buen diseñador de videojuegos es alguien que entiende qué es lo que va a experimentar el jugador y le encamina hacia eso, ¿no? Entonces, construir unas buenas mecánicas y hacer que el jugador se divierta, ¿vale? Porque es un videojuego, es espacio de ocio, lo interesante es que el jugador se divierta, que le guste el juego. Pues eso es bastante complicado, porque lo que suele haber son cosas que ya funcionan y se cambia un poco el entorno o la historia y se siguen haciendo un poco las mismas cosas que ya funcionan. Y en ese sentido, por ejemplo, sí que me gustaría destacar que nosotros que podemos hacer videojuegos indie, ¿no? Y entre comillas, pues son juegos realizados con pocas personas, pero que tienen una componente mucho más personal y que podemos arriesgarnos a hacer cosas que la industria AAA no puede arriesgarse precisamente porque lo que demandan sus usuarios es juegos muy parecidos a los anteriores, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer otro tipo de juegos donde se busque, por ejemplo, más el sentimiento o se busque mecánicas que nunca se han experimentado antes, cosas muy distintas, muy locas, ¿no? Y muy disparatadas. ¿Cuál dirías que es la clave para que los videojuegos triunfen tanto y haya tanta gente enganchada a ellos? Pues yo creo que la clave es la interacción. En cuanto, por ejemplo, tú cuando te colocas unas gafas de realidad virtual, lo primero que haces es mirarte las manos, que es como muy curioso, y empiezas a tocar cosas, ¿no? Entonces, en el momento en que sientes que tú estás interactuando con ese espacio digital, al sentirte partícipe de ese mundo, eso hace que quieras seguir experimentando. Entonces, la interacción es fundamental. Y por otro lado, yo que vengo del mundo de la producción audiovisual, pues en lo que sería respecto a la narrativa de una película, en la narrativa tú eres más pasivo, aunque te sientes partícipe de la historia, pero aquí las decisiones de verdad las tomas tú, ¿no? Entonces, tú eres el motor de la historia, tú eres el que va construyendo la historia, tú eres el que decide qué es lo que va a pasar, ¿vale? Y entonces eso hace que, claro, que quieras seguir jugando para ver qué es lo siguiente que ocurre y eso es lo que engancha. Los alumnos que vienen hasta aquí a iVisual a formarse en videojuegos, ¿qué tipo de público es? ¿Son más hombres, son mujeres, son jóvenes, son mayores? Común del alumno pues es un chico que le gusta el mundo del videojuego porque le tiene que gustar también el mundo de los ordenadores, el mundo de la programación, y suelen ser hombres y ya de rango de edad pues puede estar entre los 14 y los 50 años. O sea, he tenido un poco gente, estudiantes, trabajadores, un poco de todo. Desde luego, en el mundo del videojuego
hay muchísimas cosas por descubrir y si vienen a iVisual lo descubrirán, ¿verdad? Claro, claro. Yo les animo a todos porque están en un gran momento, ¿vale? Ahora es mucho más fácil hacer videojuego que hace unos años. La propia industria nos da herramientas cada vez mejores y cada vez más alineadas con el mercado. Es decir, si mañana, por poner un ejemplo, Oculus saca una SDK, lo pasa para Unity para que podamos utilizarlo nosotros y podamos desarrollar. Porque también, ¿qué ocurre cuando sale un nuevo periférico? No hay nada en el mercado, es decir, salen unas nuevas gafas, nadie ha hecho nada todavía con eso. Entonces, es la propia industria la que demanda que se hagan cosas y nos facilita a nosotros el poder hacerlo. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Nosotros vamos a continuar descubriendo iVisual y estamos con Eduardo Carpintero, uno de los alumnos de aquí de iVisual, concretamente del área de videojuegos. Cuéntame qué es lo que has hecho y qué vas a presentar gracias a todo lo que has aprendido aquí en iVisual. Sí, yo estudié desarrollo de videojuegos aquí en iVisual hace ya 2 años y bueno, he desarrollado un videojuego. Yo soy desarrollador, también con otro alumno es el diseñador. Lo vamos a presentar, a publicarlo en marzo, a mediados de marzo. Y bueno, ya lo presentamos en un evento de aquí de Valladolid de videojuegos, en la New and Retro. Y bueno, y también llevamos haciéndolo pues ya unos 5 o 6 meses. ¿En qué consiste el videojuego que vas a presentar? Es de resolver puzzles mediante paradojas visuales. O sea, cambiando la perspectiva de la cámara, puedes ver cómo 2 caminos se unen y puedes pasar y si están separados por la perspectiva, pues no. ¿Y todo esto has podido hacerlo gracias a lo que aprendiste en iVisual? Sí, gracias a los conocimientos que obtuve aquí pude hacerlo. Cuéntame por qué decidiste en su día matricularte aquí en esta Escuela de Nuevas Tecnologías. Me gustaban desde pequeño los videojuegos mucho y siempre he querido ser desarrollador. Y en un evento vi que estaba iVisual, pregunté y dije, bueno, pues para adelante. Y desde luego no te arrepientes. No, para nada. He aprendido muchísimo. Y estamos de nuevo con David para hablar en esta ocasión de animación y 3D, ¿verdad? Sí, quizás una de las formaciones que más éxito tiene es con la que empezamos, como dijimos antes, y bueno, la que a día de hoy yo creo que más alumnos ha tenido y la que más alumnos seguramente tenga en un futuro. ¿Cómo trabajáis dentro de este área? Bueno, pues haciendo básicamente proyectos reales. Cogemos videojuegos que ya existan o series o películas con efectos que ya estén hechas y los alumnos lo que tienen que hacer es replicarlo exactamente igual. Cogemos un proyecto que sea interesante, también que esté de moda, porque esto es importante. Me gusta que los alumnos cojan un proyecto que si va a salir, yo qué sé, mañana la película X, hagan algo basado en esa película, porque a los estudios y a las empresas estas cosas les suele gustar. Tenemos una formación progresiva. Empezamos al principio con proyectos muy simples, pues desde crear muebles, crear máquinas, porque luego nunca se sabe, a lo mejor el alumno acaba haciendo muebles para X empresa o acaba haciendo máquinas para una productora audiovisual que se dedica a publicidad de según qué cosas. Empezamos haciendo eso, luego a medida que vamos avanzando la formación vamos implementando dificultad en todas las áreas y hacemos desde diseño de vehículos. Actualmente todos los coches, todos los teléfonos que vemos en los anuncios de televisión, muebles incluidos, es todo hecho por ordenador, es todo hecho por 3D y yo creo que es algo que tienen que tener todos los alumnos sí o sí. Y ya por terminar, lo que hacen son criaturas, desde monstruos, monstruos más grandes, monstruos más pequeños, golems, duendes, etc. Y ya por último, personajes realistas, o sea, como tú y como yo, lo que se les enseña es mucha anatomía para que vean dónde tenemos los músculos, para luego poderles dar vida y que se muevan realmente como nos movemos nosotros. Y lo más, digamos, más complejo, que es una cosa que se empezó a hacer en las superproducciones de Hollywood y nosotros lo trajimos cuando se hizo esto más comercial o más estandarizado, es el escaneo de objetos o de personas. Actualmente en todas las películas, me refiero a películas de alto presupuesto, cuando se le paga 50, 60 millones a un actor, no te puedes permitir que ese actor tropiece, tenga un accidente y no pueda hacer toda la película. Lo primero que se le hace a día de hoy es lo que se denomina el doble digital. Se coge al actor, se le escanea y lo tienes, digamos, en el ordenador reconstruido. Luego eso, a ese actor le puedes lanzar por un edificio, le puedes
hacer que se prenda de fuego sin que le pase nada, porque evidentemente está hecho todo por ordenador. Nosotros, de hecho, somos los únicos en Castilla y León que hacemos escaneo de personas, y es algo que nuestros alumnos ven y aprenden a hacerlo. Aquí además en iVisual contáis con impresoras 3D que los propios alumnos pueden utilizar. Háblanos un poco de eso. Sí, hemos empezado este año. La verdad es que es una cosa que ya llevaba tiempo en el mercado, pero nosotros no lo habíamos tocado, y este año hemos dicho, pues ¿por qué no? Hemos cogido equipos de impresión 3D. ¿Para qué? Para los alumnos que quieran puedan crear sus modelos y después lo puedan imprimir para tenerlo. Incluso ya hemos empezado a hacer algún proyecto para empresas, para otras empresas, enfocado a la impresión 3D. Bien, es cierto que es un área que quizás es un poco exclusiva, es un poco, los procesos son caros y quizá no es algo que a día de hoy esté al alcance de cualquier persona, pero sí que es verdad que hay empresas que necesitan algo muy puntual que es imposible mandar a una fábrica que te lo haga. Pues en ese aspecto nosotros podemos diseñarlo, podemos imprimírtelo, podemos incluso meter motores, programar para que haga según qué acciones, el modelo que hagamos en 3D, después lo podemos pintar. Y hace 2 años la Asociación de Iniciativas Empresariales nos premió, nos galardonó como la mejor empresa joven, porque tampoco llevamos mucho tiempo, las cosas como son. También por nuestros progresos, hemos tenido convenios con universidades, la alta empleabilidad de los alumnos, pues bueno, son factores que entendieron ellos que éramos merecedores de dicho premio. Sí. Es importante para los alumnos que estén pensando quizás en venir aquí a iVisual. ¿Es un buen momento para formarse en 3D? Nos encontramos, me atrevo a decir, que en uno de los mejores momentos. Estamos en 2019, en 2020 las nuevas generaciones de videoconsolas saldrán a la luz. Estoy hablando de la nueva Xbox, de la nueva PlayStation. Siempre que hay un salto generacional, siempre que salen nuevas videoconsolas, se requiere nuevo contenido. Esas consolas hay que nutrirlas de videojuegos, de lo que sea. Para nutrir todo eso se generan nuevos estudios, nuevas productoras con nuevos perfiles, nuevos trabajadores para poder generar todo ese contenido. Por eso digo que es el mejor momento. Nosotros, por suerte, después de los 9 meses nuestros de formación, los alumnos luego no tienen que estudiar absolutamente nada más, no tienen que hacer formaciones complementarias ni absolutamente nada. Nosotros garantizamos que en 9 meses el alumno está formado para dedicarse laboral y profesionalmente a lo que se ha formado. Por último, David, creo que es muy importante esos alumnos que estén pensando en venir hasta aquí, ¿dónde pueden encontraros? ¿Cómo pueden informarse o venir aquí a matricularse? Vale, pues seguramente incluso mucha gente desde su casa esté viendo que estas cosas son un poco futuristas o un poco, bueno, de una época posterior, nada más lejos de lo normal. O sea, esto es a día de hoy, esto es una realidad, es un trabajo muy bien valorado y que a lo mejor mucha gente tiene a sus hijos, a sus sobrinos, a un primo o a lo que sea, que le gusta el mundo de los videojuegos, pues poderle decir que esto que a día de hoy puede ser para ellos una afición, poderla convertir en una profesión. El plazo de matrícula lo tenemos ya abierto, lo solemos empezar más o menos en enero. El fin de la matriculación es octubre, o sea, a día de hoy cualquier persona puede acercarse a nuestras instalaciones en la calle Unión 15 o directamente hacerlo desde la página web. Podemos hacer matriculaciones vía online. Tenemos ya el periodo abierto, las plazas son muy limitadas, únicamente aceptamos a 15 alumnos por turno. Ya tenemos, por suerte, alumnos para el año que viene que no pudieron matricularse el año pasado. Y bueno, animar a cualquier persona que venga, que nos conozca, que vea qué es lo que hacemos. Nos gusta también dedicarle mucho tiempo. Cuando una persona viene a informarse, tardamos entre una hora y media en explicarle absolutamente todo, porque lo que a nosotros nos interesa es que la persona que se forme con nosotros realmente esté decidida, haya visto todas las opciones que tenemos y esté decidida a hacer lo que se va a formar. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por descubrirnos mejor este mundo de las nuevas tecnologías, y nuestros espectadores a partir de ahora también lo conocen mucho mejor y saben dónde pueden encontraros. Pues muchas gracias a vosotros.